Buenas noches, señoras y señores. Es innegable la crucial importancia que China está adquiriendo en el mundo en estos días. Hasta hace apenas semanas, China era un país execrado por su política represiva contra la menor disidencia de naturaleza política, social, cultural o religiosa en el interior de su propio país. De pronto han comenzado a lloverle alabanzas desde los más insospechados sectores y se ha convertido, al parecer, en un ejemplo a imitar. Vamos a ver cómo actúa China en el mundo y también cómo funciona esa sociedad que nos ponen como ejemplo, porque será un avance del futuro que nuestros dirigentes han diseñado para nosotros. Al surgimiento de China como gran potencia con ínfulas de dominación mundial, porque no es a otra cosa, a lo que China aspira es relativamente reciente. Hoy es una primera potencia en muchos terrenos, aunque no en el militar todavía. Todavía decisivo. Sin embargo, hay quien considera que el gigante asiático ya ha sobrepasado a los Estados Unidos y que estos han iniciado una trayectoria descendente que les hará ceder el cetro del mundo a Beijing. Tras la muerte de Mao, China fue cambiando de modelo con cierta rapidez y protagonizó un crecimiento económico vertiginoso que le condujo a ser considerado la segunda potencia mundial mediados los años 90. Hoy tiene el segundo presupuesto militar más elevado del mundo y es el segundo o incluso el primer país, según se mida, en PIB. Es la primera potencia industrial y el primer importador y exportador del mundo. Esta última condición hace de China un país precisado de mantener las condiciones de libre comercio en el mundo y, sin duda, le conduce a un enfrentamiento con los Estados Unidos presididos por Donald Trump, que, determinado a proteger la economía estadounidense, frustra tal perspectiva. Hasta hace no mucho, la propuesta china era la llamada del auge pacífico, fiado a la economía. Pero ahora China está comenzando a mostrar intenciones bastante más agresivas. Desde hace un tiempo, los enfrentamientos con soldados indios a lo largo de la frontera de 3.500 kilómetros son frecuentes, con el peligro de reavivar la guerra entre ambas naciones que tuvo lugar en 1962 y que produjo unos 10.000 muertos. Los lugares más peligrosos son Aksai Chin y Arunachal Pradesh, entre Bután y Tíbet. Por otro lado, hace apenas un mes, el Ministerio de Defensa chino advirtió a Japón que si quiere ayudar a la estabilidad y la paz de la región, lo mejor que puede hacer es rechazar al despliegue de misiles estadounidenses en sus territorios, evitando ser víctimas de la conspiración geopolítica de Washington, en palabras de Beijing. Y es que China teme dicho despliegue porque los misiles son de alcance intermedio y al tiempo que capaces de portar ojivas nucleares resultan difíciles de detectar por la corta duración del vuelo desde territorio japonés. Se confía en que esta escalada no vaya a más, dado que existen puntos de contacto en la política económica de ambos países, pero las rivalidades de fondo históricas reaparecen una y otra vez. Precisamente de Japón salió hace un mes un portaaviones norteamericano que se unió a otros dos que se hallaban en la zona del mar del sur de la China, lo que totaliza 21 buques sumando las escoltas. Y es que en esa región es donde se focaliza el sector más caliente del enfrentamiento entre China y los Estados Unidos a través de sus aliados en la región. La cuestión del mar de la China meridional es la más peligrosa y atrae tanto a los chinos como a los estadounidenses por razones estratégicas obvias: el dominio de las rutas marítimas y de estrechos de paso obligado potencialmente peligrosos para China. Es, además, una defensa inmediata de las costas del Pacífico chino, donde se concentra su riqueza, y por supuesto, una región rica en hidrocarburos, minerales y recursos pesqueros. Mientras que los anteriores ámbitos tienen un carácter más regional, el conflicto del mar del sur de la China tiene una potencialidad explosiva mucho mayor. Pues para hablar de este asunto tenemos a alguien que a lo mejor les suena a ustedes, a don José Javier Esparza. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que es un auténtico experto, bueno, en muchas cosas, pero concretamente en este asunto que tiene bastante más, digamos, que ver con lo que pasa en el mundo y con lo que nos pasa a nosotros de lo que nos creemos, porque incide sobre China, que hoy es esencial y fundamental. Hay que tener en cuenta que China es un país profundamente desequilibrado desde siempre. Hablamos del 1.400 millones de personas prácticamente, es la segunda población del mundo, la primera es la India, ya, de los cuales prácticamente 2/3 viven en solo 1/3 de la población, del territorio mejor dicho, que es precisamente esa fachada pacífica que ahí explicabais. Con una potencia industrial descomunal, como se ha visto en los últimos 10
10 años, pero con una incapacidad, al parecer, estructural para que esa potencia industrial genere riqueza para el conjunto de la sociedad, es decir, desequilibrios sociales también. Con un territorio tan grande, tan complicado y una población, contra lo que pueda parecer, tan heterogénea, que necesariamente ha de recurrir a una política muy autoritaria, nuevo desequilibrio. Todo eso hace que China viva en un permanente sin vivir, en un ay. Y además saliendo, como ha salido, de un periodo histórico en el que la norma, la consigna, era andar despacito y no hacer mucho ruido, que es la época de Deng Xiaoping. Eso se acabó. Se acabó en los últimos años y con esa política que ha llamado de los Wolf Warriors, es un personaje de cine, el Wolf Warrior, es una especie de fin, es como un Rambo en chino, ¿no? Sí. Y donde el malo es el americano, es muy interesante. Y para la generación de actuales mandatarios chinos es un poco el modelo. Pero me temo que te estoy chafando el guión de las preguntas. No, así que vamos por orden. En absoluto. Estaba pensando en que la verdad es que China, que ahora es un auténtico gigante y efectivamente tiene esos manifiestos desequilibrios, verdaderamente fue un país bueno, que era pues presa de la rapiña de las potencias europeas hasta hace poco, históricamente, hasta hace muy poco, y que solo a partir de Mao se convierte en una verdadera potencia. Eso es verdad, es decir, la experiencia de la China republicana nacionalista fracasó en la guerra civil, como todo el mundo sabe, además una época malísima, le pidió con el expansionismo japonés, en fin, un horror. Es Mao quien construye en un gigantesco baño de sangre, en fin, es el régimen más asesino de todos los tiempos, ¿verdad?, a China en una potencia mundial, pero con esas limitaciones, esas contradicciones y esos desequilibrios de los que ahora trata de salir. ¿Qué ventaja tiene ahora China? La China de ahora respecto a la de hace medio siglo, que ha descubierto la enorme capacidad de seducción del capital para su principal enemigo, que es Occidente, es decir, pura codicia. Entonces han sabido explotar la codicia occidental hasta niveles, en fin. Son fundamentalmente, frente a la imagen que tenemos de los chinos, de Oriente en general, pero concretamente de los chinos como una especie de especuladores filosóficos, ¿no? Gente tal, son todo lo contrario, son radicalmente pragmáticos. Absolutamente, sí, absolutamente. Es decir, el mundo chino en general no tiene nada que ver con los tópicos que aquí hemos creado sobre ellos. Mira, cuando me dijiste que querías que habláramos de China, me acordé del libro de Julio Verne, de las tribulaciones de un chino en China, que demuestra hasta qué punto no tenemos ni la menor idea de lo que pasa en China, y es muy difícil además, pues porque es una cultura lejana, es un idioma muy difícilmente comprensible y sobre todo tienen una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Por poner un solo ejemplo, los occidentales, casi ya por molde mental, tendemos a imaginar la historia como una línea, para bien o para mal, pero como una línea. Ellos no. O sea, para ellos no existe esa idea del progreso lineal y tal. Ellos tienen otra visión del mundo, otra visión de la historia, otra visión de las cosas, ¿no? Digamos mucho más como una especie de eterno presente. Eso puede parecer una cosa un poco abstracta, pero a la hora de, por ejemplo, trazar un plan a largo plazo es determinante. Claro. No necesitas resultados a corto que justifiquen un proyecto a medio, para entendernos, ¿no? Bueno, pues es lo que pasa un poco con China. En el reportaje se citaba el ejemplo del conflicto del Mar del Sur de la China, que es absolutamente crucial. Dentro de los innumerables desequilibrios de China, que de los que estábamos hablando, el industrial no es el menor. O sea, China ahora mismo creo que es el cuarto exportador mundial de petróleo. Es un gran productor y al mismo tiempo necesita desesperadamente más petróleo. Forma parte de esos desequilibrios que tiene. Bueno, de ese petróleo que necesita, la última cifra que yo vi es que más de 2/3 pasaban por el estrecho de Malaca, que está pues, en el sur del Mar del Sur de la China. Un estrecho que desde los tiempos de Carlos I, cuando nos pegaban con los portugueses, es crucial para el comercio mundial y que para China es decisivo porque viene la mayor parte de su crudo. Es decir, que una potencia gigantesca con vocación de proyectarse sobre el conjunto del globo, sin embargo, que no duerme por un pequeño estrecho, ¿verdad?, en un sitio hiperconflictivo que hasta hace solo 10 años estaba lleno de piratas, a estas alturas, de piratas, ¿verdad?, y donde, bueno, realmente se juega su futuro. Tiene una potencialidad enorme de conflicto la situación en el Mar del Sur de la China. Sí, además hay que tener en cuenta una cosa, la culpa no es solo de los chinos. Esto, claro, los americanos también han jugado sus bazas, ¿no? Claro. Nosotros tendemos a ver el mapa del mundo siempre con Europa en el centro, ¿no? Porque como somos europeos... Bueno, haga usted el ejercicio en su casa de poner el mapa del mundo con América en el centro. Y entonces verá como lo que son dos grandes océanos. Y esos dos océanos son, por una parte, el Atlántico y por otra parte, el Pacífico. El Atlántico es el mar natural de proyección de los Estados Unidos hacia su este. Y hace que controlen toda la fachada europea como la están controlando, hasta donde puedan, hasta Ucrania se pueden.
Y a su occidente, a su poniente, está el Pacífico. Y ellos lo controlan hasta donde pueden. Y si usted ve el mapa, verá que desde Corea del Sur hasta las Filipinas, mire usted por dónde China ha ido a crecer en medio de un mar de aliados entre los Estados Unidos. Es decir, que tienes Corea del Sur, tienes Japón, tienes las Filipinas y tienes Indonesia, que para China son amenazas. Claro, es una situación muy, muy, muy peligrosa. ¿Qué hacen ellos? Extenderse como pueden, a veces con argumentos tan sorprendentes como el de considerar que las aguas son también territorio suyo, ¿sí? como si fuera tierra. Bueno, han ampliado, ni se sabe, la plataforma continental, han creado islas artificiales para mantener allí sus barcos, porque para ellos es que realmente, vamos a ver, si tú consiguieras con una flota taponar el estrecho de Malaca durante 2 meses, China estaba muerta. Claro. Es una cosa absolutamente crucial. Por eso los americanos mandan sus portaaviones 3 en este momento y una flota de 21 buques. Y lo que haga falta. Claro. Y realizan maniobras allí, lo cual es un aviso a China. Pero una de las preguntas básicas es, ¿el ejército chino es un ejército de todo un euro, para entendernos? Yo sinceramente pensaba que no, hasta que ocurrió la catástrofe del último caza, al parecer, por cierto, inspirado, utilizar una palabra amable, en planos norteamericanos, ¿verdad?, y que se estrelló. Y el último gran caza de combate, que para ellos iba a ser, en fin, el futuro de su aviación, resultó que tenía enormes deficiencias. Pero no es un ejército de solo un euro. Y creo que no tiene la capacidad tecnológica de ningún ejército occidental, y ahora me explico, pero en todo caso es un enemigo mortal. Digo de la capacidad tecnológica por lo siguiente, no porque sus aparatos sean más o menos sofisticados, que lo son y mucho, sino porque, vamos a ver, Europa, que es un continente envejecido, degenerado, en fin, que nos van a contar a nosotros de cómo somos, sin embargo sigue siendo la región del mundo con una mayor proporción de población técnicamente cualificada. Cosa que no tiene ni Estados Unidos ni de lejos China. A eso me refería yo con la cuestión tecnológica. Es decir, si tú te metes en un conflicto a largo plazo, necesitas echar mano de una población cualificada, muy cualificada, para poder seguir produciendo durante meses e incluso años. China eso no lo tiene aún. Y no sé si llegará a tenerlo. Claro. Tiene que ver con esto, lo que voy a preguntar a continuación, porque la diplomacia forma parte de la política exterior y una parte de la política exterior china, no sé hasta qué punto se corresponde con la realidad, son sus ciudadanos, los ciudadanos chinos, los chinos que viven en Europa, caso de España de forma muy señera. Se subraya mucho que los chinos que viven en Europa obedecen las consignas de la embajada, es decir, son agentes diplomáticos, de alguna forma, de la propia República Popular China. Sí, pero bueno, pasa también con los marroquíes, ¿eh? Es decir, por ejemplo, con los iraníes o con los saudíes. Yo creo que los únicos ciudadanos en todo el orbe que se consideran desligados de obligación alguna para con su patria cuando están fuera somos los europeos. Todos los demás, norteamericanos incluidos, en la práctica trabajan como eso, y los chinos son embajadas volantes. Sí, es verdad, lo cual no quiere decir que detrás de cada chino haya un espía. No. Un espía manchú. No, evidentemente no, pero forma parte de su proyección. Además, que en los últimos 15-20 años se han tomado muy en serio. Basta ver, por ejemplo, lo que está pasando en África, ¿no?, donde la proyección económica china está siendo brutal y, por cierto, no especialmente amable. Es verdad que son depredadores. Bueno, a China se le ha tolerado de todo, y no me refiero a las últimas fechas, que, en fin, están en la mente de todos, pero quiero decir que, por ejemplo, en Occidente se ha señalado mucho la situación de la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no?, y las ejecuciones en Estados Unidos, incluso individualizándolas, ¿no? China ejecuta una cantidad de presos que es varias veces superior al resto de las ejecuciones que hay en el mundo juntos. Y parece que a nadie le ha molestado nunca, ni he visto especiales campañas contra China por este asunto. No, para nada. No tiene nada que ver, porque en el fondo por lo que se adula a China es simplemente por una cuestión de interés económico directo para las élites globales, para las élites transnacionales. Hay que recordar que China significó para nuestros ricos la bicoca mayor que te podías imaginar. Es decir, si tú tienes que, para producir camisas en Zaragoza, pagarle a un montón de gente unos salarios X, si te lo llevas todo a China, vas a poder producir mucho más pagándoles una décima parte, una cuarta, en fin, de ese mismo salario. El negocio es redondo. ¿Para quién? ¿Para los camiseros de Zaragoza? No, para el dueño y para los chinos. Y las facilidades que ha dado China en ese sentido al conjunto
de la finanza transnacional, que muy fundamentalmente es occidental, ha llevado a situaciones como que, por ejemplo, en Italia ya el segundo socio comercial y casi el primero es China. Italia, ¿eh? Italia. O sea, en fin. Bueno, tiene conflictos también con la India y con Japón, y desde el punto de vista chino no son conflictos menores. No, porque tienen un fondo histórico importante. Claro. Dentro de los desequilibrios que hablábamos antes de China, el territorial no es el menor. Es decir, toda la población está concentrada, digamos, en el tercio este del país, porque el resto es muy difícilmente habitable. Hay grandes desiertos, tierras poco fértiles, etcétera, ¿no? Parecen que tierras raras y tal, pero bueno, eso no significa que puedas llevarte allí a... Vamos a ver, Shanghái, que es la ciudad más poblada de China, tiene, si no recuerdo mal, 25 millones. ¡25 millones de habitantes! O sea, es el mundo, eso es un país. Más de media España. Pues eso. Bueno, no puedes llevarte un Shanghái al interior. Eso quiere decir que tu territorio está necesariamente ahogado. Tienes pocos pasos fuera. Y uno de ellos precisamente es ese de la India, que por otra parte es una nación que es tu vecino, con la que nunca has tenido nada que ver, que tiene también armas nucleares como tú y que en cualquier momento puede cambiar de alianzas y hacerte la vida imposible. Entonces, con India el conflicto, digamos, territorial es continuo por ese motivo. No realmente por una reivindicación territorial, sino porque es un paso. Claro. Y como China está como está, de ahogada, cualquier paso que le cierras, para ellos es un problema angustioso. Con Japón, el problema es diferente porque Japón ha demostrado históricamente tener una capacidad de voluntad de poder descomunal. Siendo un país pequeño, menesteroso, con pocos recursos naturales, etcétera, sin embargo, pues, cuando se ponen, son una cosa fantástica. Te montan una potencia mundial en menos que nada. Y hay enormes contenciosos históricos entre Japón y China, como además resulta que Japón es un aliado fundamental de la política norteamericana allí, realmente es como tener al enemigo en las puertas de casa. Hay un aspecto particularmente difícil de comprender porque es una relación muy cambiante, que es la que tiene China con Rusia. En este momento es difícil de interpretar. Es muy difícil de interpretar. Hay un momento en el que Rusia pareció... Bueno, vamos a ver. Decía Max Keiser, el economista este de Keiser Report, que para entender la política internacional hoy en día hay que tener presente que ya no existe Hillary Clinton, ya no hay señoras y que ahora fundamentalmente los líderes del mundo son gente que en su juventud ha jugado a deportes de contacto. Sí. Y eso es muy importante porque realmente han cambiado las formas. O sea, Trump, Xi Jinping, Putin y tal, pero son gente de encontronazo. Pues un poco como era la política antes, ¿no? Es decir, sí, pues ya nos vamos a dar de leches. Luego nos tomamos una cerveza juntos hasta la siguiente pelea. Sí. Este es un poco la pelea. Y la relación de esto, que puede parecer una frivolidad, pero no lo es en absoluto, porque la relación de Putin con Xi Jinping es exactamente así. Se necesitan los dos. El proyecto de China de la nueva ruta de la seda, al final, ¿qué era? Pues romper esa especie de ahogo geopolítico del que estábamos hablando con una gran ruta hacia el oeste. Esa ruta hacia el oeste ellos les lleva a Rusia, a las repúblicas asiáticas, de las antiguas repúblicas exsoviéticas, de origen asiático, etcétera. Pero es muy complicado hacer eso. Son muchísimos kilómetros. ¿A Rusia le interesa? Muchísimo. A Rusia le interesa porque mientras tenga un atisbo de alianza con China, sabe que con ella puede tocarle las narices a Estados Unidos. Entonces, bueno, en este juego andan, ¿no? La naturaleza de la relación entre ambos no es la de aliados por naturaleza. Es más bien la de rivales, no necesariamente enemigos, pero sí rivales por naturaleza. Lo ha sido históricamente, y aquí la geografía manda. La geopolítica realmente es si no es una ciencia, por lo menos es tan fatal como cualquier ciencia, porque no tiene vuelta de hoja. O sea, a China le vendría fenomenal tener todo Siberia para poder expandirse, no pueden, y los rusos jamás lo permitirán. Están obligados a una política de permanente roce, Rusia y China. Y bueno, cuando los líderes son inteligentes, pues se explotan mutuamente en busca del beneficio común. Da la impresión de que acabarán entendiéndose de alguna manera. Pues, don José Javier, muchísimas gracias. ¿Ya? Hemos visto un país tan grande como China. Sí, pero bueno, es un actor principal en el mundo de hoy y creo que ignorado desde España, porque entre otras cosas, lamentablemente aquí no interesa demasiado. ¿Solo puedo decir una cosa al final? Por supuesto. El proyecto chino de dominación mundial, al que tiene todo el derecho del mundo, es enormemente lesivo para cualquier proyecto europeo de supervivencia como potencia internacional. O lo entendemos o nos comerán.
Si fuera por nosotros nos acabarían comiendo seguro. Ya, En fin, seguro. muchísimas gracias, don José Javier. Gracias. Nos vamos corriendo a publicidad. De vuelta de la publicidad y tras haber visto la proyección exterior de China, que no es ninguna broma, vamos a mostrarles lo que está sucediendo en el interior de China, que es de una enorme gravedad, aunque al mundo no parezca importarle demasiado. Todo lo que son injerencias en la soberanía de un sinfín de países, aquí se vuelve complacencia con un Estado de partido único que controla exhaustivamente las vidas de sus súbditos, que aplica con largueza la pena de muerte, que hace desaparecer a los disidentes y que impide el normal desenvolvimiento de todo tipo de organizaciones, incluidas las religiosas. Todo esto no solo a nadie parece importarle, sino que no obsta para que los más conspicuos globalistas nos propongan a China como modelo. Hoy les vamos a mostrar cómo es ese modelo que podría ser, atención, el de nuestro futuro. ¿Seguridad o privacidad? Hasta ahora, el debate giraba en torno al sacrificio de pequeñas libertades individuales a cambio de vivir mucho más seguros. Sin embargo, en China han ido más allá. En el gigante asiático no hay prácticamente ningún rincón que no esté vigilado por una cámara de seguridad. Gracias a ello, han podido implementar el reconocimiento facial en casi todo el país. Todo el mundo está localizado las 24 horas del día. El Partido Comunista puede saber en todo momento qué hacen cada uno de sus ciudadanos. Pero no solo eso, tras acumular infinitos datos de sus habitantes, el Estado ha implementado un sistema que premia o castiga en función de tu comportamiento. Se trata literalmente de clasificar a toda la población en buenos o malos ciudadanos y, según sea el nivel de cada uno, permitirle acceder a ciertos servicios o directamente condenarle al ostracismo y al repudio social. No es una exageración ni una distopía posapocalíptica. El mundo de Black Mirror existe en China, donde, como vemos, la gente ya ha asumido este sistema. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. Pero más allá de la brutal pérdida de intimidad y libertades que esto supone, hay algo aún más peligroso. ¿Quién decide qué factores te convierten en un buen ciudadano o no? En China, obviamente, el ente que controla todo el poder, el Partido Comunista. Así, alabar al partido públicamente, respetar las normas de tráfico o donar sangre supone obtener más puntuación y con ello ventajas económicas y sociales. Por el contrario, criticar las directrices comunistas, hacer ostentación de riqueza o buscar o publicar información prohibida por el partido son actitudes que implican un castigo. Y es que se supone que este era un sistema para castigar delincuentes, gente con deudas o aquellos que no respetasen las normas básicas de civismo y medio ambiente. Es un asunto de principios, hay que denunciar a esta gente. No son honestos, deben pagar el precio. Y aquellos que se comportan acorde a las leyes obtienen bastantes ventajas en su día a día. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carné puedo leer gratuitamente. Sin embargo, muchos de los componentes de esta lista que vemos no han cometido ningún delito. Sencillamente, el partido les considera peligrosos. Como a Liu Hu, castigado por investigar la corrupción de un alto cargo comunista. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Es el ejemplo más claro de que China ha implantado una dictadura digital. Don Javier Villamor. Muy buenas noches. ¿Dónde anda usted? En el norte todavía. En el norte, sigue por allí. Bueno, no le veo. Ahora le vemos. Nos creeremos que está en el norte. Podría estar en cualquier sitio. Si viviéramos en China, sabríamos dónde está. Mejor decir dónde no estoy. Eso es. Lo importante es que el partido sepa dónde está usted, que el poder lo sepa. Bueno, esto es escalofriante realmente, pero lo peor de todo es que más vale que vayamos tomando nota por lo que pueda pasar. En China ya se ha generalizado el control facial y está en todas las calles de prácticamente todas las ciudades del país. Algo imposible hace unos años, algo que nos parecía ciencia ficción y que se ha transformado en un método de control exhaustivo.
Sí, hace unos años, hace décadas, empecé a implantar lo que se conoce en Occidente como Skynet. Allí se conoce como Tianwan, que es el control, reconocimiento facial y geolocalización en tiempo real de todos los ciudadanos, lo que llamo yo el campo de concentración tecnológico. Pero para que entendamos de dónde viene esto, hay que entender también lo que pasó en el año 94, cuando se reunió Bill Gates con Jiang Zemin, que fue por aquel entonces presidente del Partido Comunista Chino, para, digamos, desarrollar en ese país las tecnologías de control que con el tiempo se están exportando a Occidente. De hecho, en el año 98 fue cuando se empezó a implantar Microsoft en el país asiático. Y lo que estamos viendo es un control total. Ahora mismo en el país hay 200 millones de cámaras y llegarían casi a 600 millones a final de año. Esto, obviamente, aunque parezca mentira, como lo hemos visto en el vídeo, es desgraciadamente una verdad muy verdadera y que está llegando a España. De hecho, si no me equivoco, hoy mismo, ayer, Marlaska, nuestro ministro de Interior, estaba diciendo que se iban a utilizar las supuestas cámaras de reconocimiento facial para la lucha contra el COVID, que yo me pregunto para qué se utilizan contra un virus, si no es para precisamente controlar a la población. Y ha dicho que se utilizará en espectáculos públicos para ver quiénes tienen causas pendientes con la justicia. De eso hablaremos efectivamente más tarde. Bueno, Mao Zedong en los años 50 concibió un sistema de eliminar el nombre de los chinos y adscribirles un número. Hoy, sin haber eliminado el nombre de los chinos, cada ciudadano tiene una cifra adscrita en función de su grado de lealtad y de su buen comportamiento cívico. Es decir, es lo mismo, pero por otro lado, de una manera más amable, menos invasiva, que diríamos hoy. Sí, es el totalitarismo soft, aunque bueno, yo soy una dictadura comunista, pero es lo que viene a Occidente. Esto yo creo, lo quiero remarcar mucho porque la gente no se está dando cuenta de lo que nos están mintiendo con la excusa del coronavirus, ¿no? Y es todo este sistema de control que antes o después se iba a exportar. De hecho, ya hace años que la Unión Europea incluso se interesó por este tipo de políticas. Pero esto, por ejemplo, ya empezó con la circulación con el carné por puntos. Si eres un buen ciudadano, tienes los puntos, si vas cometiendo faltas se te van quitando hasta que te quedes sin la opción de moverte, desplazarte en tu vehículo propio. Esto es muy semejante a nivel ciudadano. Es decir, que el día de mañana, preguntémonos a menos en Occidente, ¿no?, que es donde todavía hay cierta libertad. ¿Qué pasará con los que pensamos diferente? ¿Nos van a quitar puntos como ciudadanos no ejemplares? ¿Eso qué significará? No podemos desplazarnos dentro del país, no podemos comprar ciertos billetes de transporte, no podemos comprar ciertos productos. Y esto está ocurriendo a día de hoy en China. Y es lo que se va a importar, nos guste o no. Hay un aspecto considerablemente inquietante. Bueno, de un lado el conformismo, que al final, pues, en fin, es lo que permite a este tipo de cosas que sucedan y que el poder las lleve a cabo. Si el grado de conformismo de la población fuera menor, indudablemente otro gallo nos cantaría. Pero, sobre todo, bueno, ese conformismo tiene además una base muy sólida en cuanto a que la población más joven no ha conocido otra cosa y le parece, por tanto, absolutamente normal y natural este sistema de control. Han nacido en ello, no conciben vivir de otra manera. Eso es quizá lo más peligroso y además no nos damos cuenta hoy en día con la cantidad de jóvenes que están utilizando ciertas aplicaciones como la que hoy en día está muy de moda, que se llama TikTok, que lo utilizan casi también adultos y jóvenes por igual, pero no nos damos cuenta de que estas aplicaciones tienen un engañabobos, que es al fin y al cabo la lectura biométrica y la lectura por algoritmos de nuestros comportamientos. Es decir, ya las redes sociales estaban utilizando el WhatsApp, etcétera, etcétera, para lograr patrones de comportamiento o digamos a nivel semántico o ciertas expresiones, etcétera, etcétera, para que las nuevas robots o las inteligencias artificiales del futuro aprendiera a hablar y a pensar por sí misma. Y estas aplicaciones como TikTok y incluso los teléfonos con el reconocimiento facial lo que hacen es alimentar la inteligencia artificial, lo que llaman también el futuro Internet de las cosas, ¿no?, para que esta inteligencia artificial pueda reconocer el día de mañana incluso expresiones o sentimientos en las personas. Si, por ejemplo, qué músculos se nos mueven en la cara en función de si estamos con odio, rabia, amor, resentimiento o felicidad, todo eso se está leyendo a través de estas aplicaciones de TikTok. Por eso avisaron de que era un peligro para la seguridad, pero mucha gente lo utiliza sin pensar, porque es algo, como tú decías, que está ahí, está en el día a día, o lo utilizamos todos los días con nuestros compañeros, que si vídeo por aquí, que si vídeo por allá, pero de alguna manera estamos alimentando al leviatán sin darnos cuenta. Y eso antes o después va a significar que las máquinas van a saber, por ejemplo, si estamos escuchando el futuro mensaje del líder supremo del día de mañana, van a saber a través de una cámara si odiamos al líder, si nos encanta el líder, si estamos fingiendo, y todo eso se va a aplicar, como estábamos hablando, para crear ese pasaporte de buen ciudadano.
Así es una invasión absoluta de la privacidad de la persona. Bueno, yo iría incluso más allá de la privacidad, efectivamente, de los propios sentimientos más íntimos de la persona. Todo esto se crea sobre la base de esta gran Big Data que se maneja y que, bueno, recoge datos sobre el consumo y que tiene que ver con el consumo de la persona, con la situación financiera, la carrera profesional, perdón, su actividad en redes sociales, no digamos, ¿no? Así es. Al fin y al cabo esto es lo de Internet de todas las cosas, ¿no? Es decir, todo está conectado, el 5G que se está aplicando hoy en día, de hecho está enfocado a eso. Es decir, la cantidad de información que se va a manejar en tiempo real es tal que necesitan una red, en este caso como el 5G, que es 100 veces más grande que el 4G, para poder manejar esa información en tiempo real. Estamos diciendo de una capacidad de transmisión de datos tan superior que, por ejemplo, para los sistemas de seguridad, cuando te ha entrado, por ejemplo, un virus o una especie de backdoor, que es lo que se utiliza para, por ejemplo, leer los dispositivos móviles, ha entrado tan rápido que tu sistema, cuando intenta cerrar puertas, ya ha entrado. Por lo tanto, no va a poder manejarse ningún tipo de defensa con ese tipo de velocidad. Entonces, estamos yendo a un punto en el que son capaces de leernos nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar y, por ejemplo, ya se ha demostrado que con Facebook y otro tipo de aplicaciones, ya incluso este tipo de empresas saben incluso lo que vamos a votar el día de mañana sin que nosotros siquiera sepamos qué partido nos está gustando por el momento. Es decir, saben más aún de nosotros que nosotros mismos. Esto es la violación total de la privacidad, como tú decías, pero sobre todo, aunque suene mal, la violación de nuestro cerebro, de nuestra alma. Así es. De hecho, bueno, claro, este tipo de cosas conduce, por ejemplo, y potencia fenómenos que ya hemos visto de una forma bastante potenciada durante lo más duro de la pandemia, como la delación, por ejemplo, ¿no? Porque la población quiere llegar a ser considerada como ciudadano modelo. De hecho, en una ciudad de 8 millones de habitantes, por ejemplo, que puede ser los datos de Wuhan hace 10 años, porque ahora anda por los 11 aproximadamente, hay unos 18.000, nada más, 18.000 ciudadanos modelo que serían los depositarios de todos los derechos, por decir así, entendiendo por todos los derechos lo que son derechos en China. Sí, por ejemplo, ahora que el gobierno estaba promoviendo lo que es el dinero digital, ¿no? Y esto también va muy enfocado a lo que está ocurriendo en China, que es que por eso digo que es importante que la gente sepa dónde vamos. ¿Qué ocurrirá el día de mañana cuando tengamos el dinero digital? Ocurrirá, por ejemplo, que si tú no eres un ciudadano modelo, como estos, por ejemplo, de Wuhan, ¿quién sabe si el día de mañana tu cartera aparece a cero? ¿A quién vas a reclamar esos derechos? ¿Cómo vas a poder demostrar que tú tenías X dinero y que de la noche a la mañana de repente tienes cero? Entonces, esta política, que al fin y al cabo es una soga que se va aplicando a todos aquellos disidentes y que poco a poco los van a dejar marginados de la sociedad, que es muy parecido a lo que ocurre aquí, ¿no? Si quieres ser un buen ciudadano, tienes que obedecer lo que te diga el gobierno, y si no, eres un peligro público. Lo estamos viendo, por ejemplo, el día con el tema de las mascarillas, con el tema del confinamiento. Si sales a pasear a tu perro sin mascarilla, eres un peligro público y todo el mundo tiene que señalarte, llamar a la policía. Han creado ese campo de concentración tecnológico, como decía, en el que para conseguir al menos ciertos favores de los carcelarios, eres capaz incluso de vender a tu madre. Así es, y cuando no pasas por el aro te conviertes en un paria. Hemos visto el caso de algún periodista que estaba investigando las irregularidades y las corrupciones del aparato del poder y que naturalmente ha sido desprovisto de todo eso que efectivamente, como bien decías antes, se puede comparar al asunto del carné por puntos. Nos van moldeando ya la mentalidad antes de imponernos aquello que está por venir, que es China. Exacto, esto es ventana de Overton pura y dura, que aquí lo hablamos muchas veces, ¿no? Es como ir moldeando el comportamiento social a base precisamente del miedo. En este caso de la pandemia ha sido el miedo a morir, y de ahí ya obviamente ha roto todo tipo de confianza. En China, por supuesto, el miedo es a otra cosa, no solo a morir, sino que incluso a tu familia, a tus familiares, incluso, yo que sé, cualquier amigo tuyo pueda sufrir las consecuencias de que tú no seas un ciudadano ejemplar. Estamos hablando obviamente de un régimen comunista totalitario en todos los aspectos, pero que esas medidas de control es lo que se ha fomentado por parte de la élite global, porque vamos directo a eso. El pasaporte, entre otros, el ID 2020, que está patrocinado por Bill Gates, va muy enfocado a eso, es decir, a tener un pasaporte digital en el que ahí tengamos toda la información laboral, física, médica, incluso de amistades, que puede ser visto en cualquier momento, en cualquier lugar, por nuestras autoridades, y que por mucho que digan que en principio estos datos se podrían ocultar, ahí entramos en la trampa. Si yo quiero ocultar mis datos, por ejemplo, económicos en mi pasaporte digital, de alguna manera estaría demostrando que no soy un ciudadano de fiar porque tengo algo que ocultar.
Entonces estamos yendo a vivir unos ciudadanos completamente desnudos frente a este tipo de conductas y muy basadas en la novela de Zamyatin, el ruso que también fue perseguido por el régimen soviético, que escribió la novela Nosotros, en las que decía que la ciudadanía el día de mañana iban a ser controlados por algoritmos. Estos algoritmos, desgraciadamente, algo que parecía ciencia ficción, lo estamos viendo hoy en día, y son los algoritmos de las máquinas, los que van a decir si somos buenos ciudadanos o no, exclusivamente basados en pura matemática. Sí, porque es además un régimen absolutamente despersonalizado. Es decir, al final no puedes acabar culpando propiamente a nadie. Ya da igual el Partido Comunista Chino, que tiene muy poco de comunista, digamos, tiene mucho de partido, pero muy poco de comunista, y al final da igual que haya un partido o que haya dos o que haya tres. Es decir, el carácter anónimo del poder está basado y fundamentado en el poder tecnológico. Es algo tan neutro como la tecnología, podemos decir así. De manera que es imposible oponerse a eso porque forma parte de nuestra propia vida, como bien decías antes. Así es, la élite o los que dominan saben que los humanos tenemos nuestras debilidades, tenemos sentimientos, tenemos compasión. Y esto antes o después se vaya eliminando precisamente por el control a base de algoritmos. De hecho, a día de hoy se está trabajando en robots policías y militares, porque saben que a la hora, por ejemplo, de reprimir a la población, un policía siempre tiembla o duda a la hora de apretar el gatillo. En este caso, los robots no van a dudar y van a saber perfectamente quién es el objetivo, porque el sistema de control ha permitido reconocer quién es quién para no fallar en el objetivo. Estamos hablando, como decía, de que van a controlar toda tu vida. Ahora mismo en China, por ejemplo, hay incluso cámaras instaladas en ciertas residencias y en ciertos incluso habitaciones de ciudadanos. Es decir, que ya saben incluso con quién te acuestas, a qué hora te acuestas, si te gusta dormir en calzoncillos, si te tomas un café cuando te levantas en tu habitación o vas al baño. Entonces, este tipo es regular todo tipo de comportamientos para que nada escape al control absoluto. Las peores pesadillas que habían imaginado tanto Zamyatin como Orwell o Huxley se están cumpliendo. Lo que siempre digo yo es que eso era un aviso a los ciudadanos de por dónde iban a ir las cosas, y el problema es que la élite lo ha tomado como un manual. Bueno, una de las cosas más terribles de esto es que se nos está proponiendo desde Occidente a China como ejemplo. China no hace mucho era vista como un auténtico horror, lo cual se aproxima más a la verdad de lo que es China. Era visto como un gran campo de concentración, con un poder político omnímodo. Y de repente China ha pasado a ser el ejemplo de la lucha contra la pandemia, en fin, un modelo de colaboración social entre los ciudadanos y los órganos de poder, todo este tipo de cosas. A mí, por lo menos, me lo da la impresión de que nos están proponiendo esto como modelo. Es decir, que este es el futuro que nos aguarda si no somos capaces de deshacernos de las élites que nos dirigen. Sí, el problema cuando hablamos de esto es quizás suene conspiranoico, pero yo creo que es importante irse otra vez siempre al dinero, ¿no? El follow the money, y entenderás un poquito la verdad. Hay que entender que, aunque nos muestren los medios de comunicación que hay una supuesta lucha entre Estados-nación, que son China, Estados Unidos, Occidente, bla, 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 lo que hay es una verdadera unión de intereses económicos y obviamente de políticos de control entre las grandes tecnológicas del mundo. Estamos hablando de las principales tecnológicas estadounidenses y chinas, que ahora mismo más o menos entre las 7 principales suponen cerca de 5 billones de capitalización de mercado, que eso supondría el 20% del PIB estadounidense y el 98% del PIB japonés. Entonces, por mucho que nos digan que hay una lucha de poder, que la hay, lo que hay es realmente una connivencia entre las empresas tecnológicas, que son las que se están forrando con esto. Es decir, ya no solo a nivel tecnológico, porque todo el mundo está digitalizado, sino que además durante la pandemia las únicas que se han casi duplicado su capitalización de mercado han sido las tecnológicas. Y el día de mañana, que va a ser completamente tecnológico, robotizado, inteligencia artificial, las únicas empresas que van a tener ese poder monopolítico, es decir, completamente totalitario, van a ser estas. Da igual que sean estadounidenses, chinas, africanas, el caso es que tienen el control absoluto de la población, porque están presentes en casi todos los países del mundo. Para que vean ustedes que aquí traemos a los mejores. Don Javier Villamor, muchísimas gracias de verdad, porque nuestra función es la de señalar lo que está pasando y lo que desafortunadamente puede llegar a pasarnos, y no es nada aventurado ni parece excesivamente lejano si no hacemos algo y si no tomamos conciencia de verdad de lo que están haciendo con nosotros y de lo que quieren hacer con nosotros esas élites globalistas. Nuestra función es la de dar el grito de alarma y luego, lógicamente, cada uno actúa como Dios le da a entender. Así que muchísimas gracias, don Javier. A vosotros, un placer. Un verdadero placer.
Pasamos a nuestro simpático espacio de la hemeroteca, donde de la mano de Voz Populi se nos dice que Interior usará el reconocimiento facial en espectáculos para detectar personas con causas pendientes. Es decir, que aquí ya hemos empezado con lo mismo de lo que hablábamos. Sí, esto que ahora proponen es muy razonable. También lo fue en China al principio. También lo era por razones de seguridad y por el bien de todos. Así empezó. Estamos advertidos, miren a China y verán el futuro que nuestras élites nos han diseñado. Y nos despedimos hoy con la frase del día, que dice: si usted no es libre de elegir mal y de manera irresponsable, es que no es libre del todo. Jacob Hornberger. Muy buenas noches.